Bueno, buenas tardes, bienvenidos a una nueva función de la Nave de los Sueños en este ciclo de cine de manera online que hacemos junto con la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Daniela Pereira, soy una de las programadoras de la Nave de los Sueños y acá estamos en este ciclo que le venimos dedicando a la literatura, haciendo como un repaso. Las primeras funciones tuvimos el estreno de una serie audiovisual, después les pasamos un documental sobre el trabajo en una biblioteca y el trabajo que se hacía precisamente con los libros censurados. La semana pasada tuvimos un documental sobre poesía y ahora llegó el turno de la adaptación literaria. ¿Sí? Vamos a estar en un ratito disfrutando de El origen de la tristeza, adaptación de la novela, que además hice la tarea, la novela de Pablo Ramos, así que acá está, y estamos comunicados a través de las pantallas con Oscar Frenkel, el director de esta adaptación, así que lo saludo, lo felicito y le agradezco también por sumarse al ciclo de la Nave de los Sueños. Hola, Oscar. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por comunicarse. Siempre es lindo poder hablar de un trabajo que hizo uno, porque nada, está bueno, quedan cosas en el camino, cosas por decir, qué sé yo, está bueno. Muchas gracias a ustedes. Bueno, El origen de la tristeza se estrenó, yo la vi, me acuerdo inclusive que había como mucha expectativa en el Festival de Mar del Plata, si no me equivoco en el año 2017, estuvo en el Sí. festival. Ujú. Y vos ya tenías inclusive otros trabajos, bueno, recorriendo un poco lo que es tus trabajos previos, la adaptación de Negro, el cuento de Abelardo Castillo, después el trabajo también que hiciste en conjunto con Pablo Ramos, Animal que cuenta para Canal Encuentro, digamos. Entonces, la relación con la literatura está presente desde hace bastante Mm. en tus trabajos. Precisamente, bueno, quería preguntarte, si bien ya venías trabajando con Pablo, ¿cómo fue, por qué adaptar el origen de la tristeza? Bueno, ese fue como un regalo de alguna manera que me llegó. Como dijiste, siempre me vinculé al cine a partir de, o a través de la literatura. Me costó mucho pensar esto, me cuesta mucho pensar historias. Entonces siempre fui a la literatura. Yo siento como que es como una especie de lugar de donde se encuentran las historias para contar. Es como entiendo de alguna manera el cine, no sé, hacerlo a través de otros que la escriben. Y en un momento estaba viendo sobre un guión y adaptándolo, ahí fue que me encontré con Pablo, lo conocí, y él estaba terminando de escribir El origen de la tristeza. Entonces me dijo así de una, ¿por qué en vez de hacer ese guión que estaba escribiendo yo, que era malísimo, por qué no haces esta novela que están por editar? Entonces, la verdad que no sé, lo tomé, no lo pensé. Lo tomé porque no existía todavía el libro, no estaba editado, así que me puse a trabajar, después se editó el libro. Después el libro es un éxito de ventas, aparte de literariamente, es un éxito. Y creo que eso fue lo que vieron también en el Inca, ¿no? Nosotros lo presentamos a Ópera Prima, un proceso que duró mucho tiempo, también estuvimos en el Gleiser, y lo que pasó que siempre que fue presentado el proyecto siempre fue destacado. Eso nos fue como dando la idea de que el proyecto era viable y aparte se quería, lo querían, era como algo que deseado, parecía por lo menos, ¿viste? Así que ahí fue que nos pusimos a trabajar. Parece fácil, pero no fue fácil. No, me imagino. Y, a ver, bueno, está situada, la historia está situada en el barrio, está situada bien en Avellaneda, digamos, ¿cómo fue trabajar sobre esos espacios, sobre ese escenario? Bueno, lo que pasó, que fue favorable, creo yo, es que, bueno, yo soy bonaerense también, nací en el conurbano, en San Martín, en Villa Lynch, San Martín. Entonces, cuando leí la novela, inmediatamente me identifiqué con lo que, no con lo exactamente lo que pasaba, sino con los lugares, con las historias, con esa gente, con esa familia. Entonces, cuando fui a Avellaneda a ver las locaciones, lo sentí como muy, de alguna manera propio, donde transcurría las historias. Quizás no existen en Villa Lynch los viñedos, que es algo muy particular de la zona de la costa de Avellaneda, pero todo lo otro, los ferrocarriles, esas calles, la villa, la gente del otro lado, eso yo lo había vivido
en mi niñez, para decirlo de alguna manera, en mi niñez. Entonces fue como, me identifiqué muy rápido con él. Entonces, y en los lugares, cuando empecé a recorrer Avellaneda, me di cuenta también eso, que los lugares ya existían, que estaban, entonces que no había que reconstruir demasiada la historia, sino que la historia estaba en sus calles todavía, que se podía hacer. ¿Cómo trabajaron un poco? Porque en la película lo que vemos además es, como decía, bueno, se cuenta una historia muy desde el barrio, pero además hay como una construcción fantástica del espacio también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esos cielos que se ven y demás, digamos, ¿cómo fueron incorporando también esos recursos y esos elementos? Bueno, eso fue como en el trabajo de guión de la película, fue como un desafío, ¿viste? De que hablamos con Pablo desde el primer momento, que no queríamos que la película sea costumbrista. Nuestro gran miedo, con Javier Leos también, que es el productor, nuestro gran miedo era que caiga de manera mala en el costumbrismo. Creo que hubiera sido la peor versión de esta película, hubiera sido esa. Entonces, creímos que una de las maneras era apelar a toda la ensoñación que también hay en los relatos de Pablo. Porque hay una especie de dualidad con respecto a Pablo como escritor, que es que se dicen que es un escritor muy autorreferencial, pero por otro lado, cuando lo lees, es increíble que suceda algo de lo que él dice. Entonces es medio raro, como que si él viviera en un mundo paralelo, porque es muy raro todo lo que escribe, es increíble. Entonces creo que apelamos más a esa parte, a la locura, a esa cosa tan fantástica que tiene el relato de Pablo. Me pareció que eso era una manera de trabajarlo desde una especie de ensoñación, de cómo vería este chico, el Gavilán, ese mundo que para él era bellísimo, con sus amigos, que lo veían bellísimo, en un lugar que es difícil de encontrar la belleza. Si bien existe, es difícil en el medio de estos lugares de petróleo, de oleoductos, o en el medio de estas villas. Es como, es raro, pero bueno, como yo también vengo del conurbano y lo entiendo lo veo lindo, también creo que fue eso también un poco el desafío de destacar y de mostrar esa belleza que nosotros vemos en el conurbano. Claro, y digo, me parece que también en una de esas, sin irnos como al extremo de una de esas de romantizar situaciones como las que vos comentabas, digamos, ¿no? De vivir como en lugares que, en una de esas Los Aires y demás, digamos, pero sí es verdad que el barrio, y sobre todo en la niñez y en la infancia, son los lugares de las aventuras. Entonces ahí, digamos, es donde toda esa cuestión medio fantástica también que pasa por la imaginación en una de esas da lugar. Y un poco en relación con esto, te preguntaba cómo fue trabajar con los chicos, porque cuando uno lee una novela, un libro, digamos, está bueno encontrarse con la voz de los chicos, y en este caso, y en la película se ve, está bueno también tener el punto de vista de los chicos. Si bien hay una voz en off que nos va contando, ¿no es cierto? Pero el punto de vista igual es el de los chicos. ¿Cómo fue entonces ese trabajo? Bueno, quizás esa fue la parte más difícil de la película en cuanto a realización. En principio fue el desafío de encontrar 6 o 7 chicos y una chica que pudieran actuar. Nosotros queríamos que ellos ellos y ella fueran de la zona, queríamos que sean, nos parecía importante que reconozcan esos lugares, que los hayan transcurrido, y también por las familias, ¿no? Que no eran lugares muy difíciles de acceder a algunos. Entonces, eso fue como, y bueno, y por otro lado, que también, ¿no? De lo más difícil, la actuación en sí misma. Fue mi primera película, es mi primera película, y con Pinto, que me ayudó muchísimo, me decía cada tanto, ¿cómo puede ser que te hayas metido con esto como primera película? Porque, sobre todo, tantos chicos y con tan poco tiempo para filmar, por cuestiones laborales, ¿no? Los chicos no trabajan, no tienen que trabajar. Entonces, ese fue lo más complejo en términos técnicos, tal vez en ese aspecto de poder dirigir y hacer retomas, y que yo no tuve mucha chance. Fue medio una en una, de alguna manera. Entonces, nada, a veces pienso que la película fue como un milagro que esté como es. Bueno, creo que todas las películas son una especie de milagro que se terminen. Así que, nada, después
nunca más la pude ver la película todavía. Estoy esperando, por ahí la veo ahora en la biblioteca. Voy a aprovechar para verla. Pero siempre me quedó esa cosa de cómo será hacer una película con adultes, porque fue muy difícil de llevar, digamos. Bueno, creo que lo dijo Chaplin también, ¿no? Eso, ni con perros ni con niños, trabajes. Bueno, trabajé con 7 chicos y una chica, así que, nada, estoy preparado para casi todo, creo, ahora. Y además los chicos, discúlpame, pero ¿los chicos eran actores o eran no actores? Eran chicos que tenían cierta experiencia actoral en sus escuelas o algún taller de donde venían, ¿no? Porque son de Avellaneda, de Berazategui, algunos de Quilmes, todos tenían cierta experiencia y sobre todo tenían muchas ganas. Lo que pasa que, lo que viste un pensamiento de un chico es como tienen ganas de actuar y piensan, no sé, Palucharri, piensan en eso, ¿no? Piensan en cambio, trabajar es otra cosa, y la verdad que actuar es un trabajo. Entonces, cuando se enfrentan a esto de tener que ir de lunes a viernes, 4 horas, decir un texto, volver a decirlo, es muy difícil para los chicos que lograr esa concentración y lograr, bueno, lo que piensan que es un juego, o que lo viven como un juego, después se encuentran con uno como yo, así, que viste que empieza con, no, hay que hacerla de vuelta, todas las cosas que tiene el cine, que es como un impacto. Entonces, nada, tuve la suerte de contar con Claudio, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo del apellido. Claudio me ayudó muchísimo con la actuación de los chicos, los entrenó, estaba con ellos encima todo el tiempo. Pero bueno, es como algo de lo que, si tengo que volver a hacer una película, pensaría mucho con chicos. ¿Y qué fue, cómo fueron eso? ¿Qué fue después cómo fueron las repercusiones cuando vos la viste, cuando Pablo la vio? Yo también pensaba, porque yo en una de esas hice como el camino inverso. Yo vi la película y después leí el libro. Entonces digo, Mirá, qué cosas, bueno, qué les pasó a ustedes y cómo crees que una película puede de alguna manera, no sé si la palabra es completar, ¿no es cierto? Pero como terminar de cerrar, porque viste que siempre las comparaciones existen entre, bueno, si es una adaptación, si es más, mejor, o le falta algo y demás. En este caso, cuál fue el resultado de la evaluación que vos haces de esto? mirá, bueno, somos 3 socios en la película. Javier Leós y Pablo Ramos y yo. A Pablo le encantó la película. Yo no sé si porque me ama a mí la verdad que siempre la valora muchísimo. Javier también le gusta muchísimo. A mí me quedaron muchas cosas como desafíos así inconclusos, tal vez. Como cosas que no pude lograr o me quedó esa sensación de que alguna cuestión la podría haber hecho de otra manera. Este, creo que, por otro lado, bueno, la pregunta, ¿no? Son un libro y una película, ¿no? Son 2 cosas distintas. Dentro del mundo literario de Pablo hay mucha aventura, hay muchas historias, entonces yo creo que pude contar algo del mundo literario de Pablo, una parte que es muy grande. Esa parte que conté, creo que por la forma que la conté, es una película, como muchos me criticaron también, muy literaria. Creo que es algo que yo lo tomé como un camino, ¿no? El de elegir que Pablo, incluso porque la voz de Noff que tiene la película, la dice él, es como que quise o pensé que era una película en principio para los lectores de Pablo. Pensé eso cuando lo hablé con Pablo y lo hablé con Javier también, estuvieron como de acuerdo en esto de que pensamos de alguna manera que, bueno, que tiene tantos lectores Pablo, ese libro tiene como 60.000 ejemplares vendidos, como que pensamos que si, no sé, 10.000 de esos 60.000 vieron la película, para nosotros era un éxito. Entonces, en definitiva, fue como un poco el camino que recorrimos. Eh, qué sé yo, creo que es la película que me salió. Tampoco es la que quise hacer, me parece. ¿Cómo pensaron la música de la película? A mí en particular me gusta mucho, hay un tema de Leonardo Fabio también, digamos. Bueno, ¿cómo fueron pensando eso también? Bueno, por un lado, uno de los personajes de estos chicos, de la banda, de los chicos
de la ficción, en la realidad, hoy soy un músico, que es Ernesto Snager, que en la banda es el Chino. Él vivió esa época y aparte hoy es músico, por lo cual que en principio pensamos que en él como que la lleva a cargo la música. Y después, por otro lado, bueno, la película transcurre en los 70, casi finales de los 70, entonces también naturalmente la música que escuchábamos, yo soy contemporáneo con Pablo, ¿no? Entonces la música que escuchábamos en esa época era el rock de rock and roll de la época, Spinetta, ¿cómo se llama? No me salen los nombres ahora, Spinetta, pero bueno, la banda Almendra, antes de Almendra, pre-Almendra. Entonces un poco fue buscar eso, ese rock, esa música, que también es la que me sigue gustando a la vez, a mí y a Pablo también. Entonces queríamos hacer hincapié un poco en esa banda sonora de esa época, pero viste que sea un rock así pesado, al estilo de Almendra, de la Manal, de la época. Y después, por otro lado, bueno, también nos gusta tanto Fabio, ¿no? Junto a Javier también y a Pablo, que era como, y yo también, que soy, bueno, otro hijo de Fabio, de alguna manera, del cine. Entonces, no sé, no podía dejar de pasar la oportunidad, quería poner, no sé, fue como algo que no fue muy pensado. Encima que el tema ese que tiene se llama Mi tristeza es mía, que justo con el título, qué sé yo, un poco fue la idea de aprovechar y ponerla porque, no sé, pensé que no sentó nada. Después hay unas versiones de ese mismo tema que lo usamos un montón en toda la película, un poco deformadas, como sea, pero, qué sé yo, ese Amor a Fabio creo que fue, más que nada, eso. Bien, y a ver, ahora te voy a hacer una pregunta en esas que no tiene que ver con la película, pero hablando así de esto y del amor a Fabi y demás, contanos un poco sobre el Museo Municipal Leonardo Fabi. Ah, sí. Bueno, eso es otra de las cosas que la vida me dejó, no sé, armada, no sé cómo fue, bueno, sí sé cómo fue, no sé por qué o cómo pasó, qué sé yo, esas dudas de que en un momento, bueno, yo de hecho estoy trabajando ahora en Avellaneda, en la Municipalidad de Avellaneda, trabajo en comunicación. En ese momento yo estaba haciendo la película en Avellaneda también, o sea que me fui acercando a Avellaneda de a poco. Y en un momento, por unas cuestiones, había unas cosas de Fabio que, que teníamos que ubicar, que no sabíamos bien cómo hacer, que era el mejor destino. Bueno, eso lo hablamos con Upi y con Nico, los hijos, les hijes, y charlábamos de qué era lo mejor, si había que dejarlo privado, de hacerlo público, de dónde ponerlo. Bueno, cuestión que nos juntamos con el intendente de Avellaneda, le conté esta historia y bueno, él mismo nos propuso, bueno, de hacer un espacio, un museo. Y la verdad es que en un lugar, en un edificio enorme que se llama, es el edificio municipal de Leonardo Fabio, donde está la escuela de cine de IDAC, armó un lugar hermosísimo, muy cuidado, con todos los muebles, todo nuevo para... Y ahí, bueno, se armó el museo, eso es medio fantasía también, ¿no? Un poco, porque, bueno, a lo Fabio, en ese sentido que de repente apareció un lugar donde están sus cosas. La verdad que cuando voy o cuando alguien va a verlo, te encontrás con, sí, con algo vivo ahí. Es Claro. algo que muy lindo. Claro, y a ver un poco también en relación con eso y la muestra de cine del conurbano que sé que estuviste organizando, ¿cómo ves eso vos en cuanto a la realización y las posibilidades de hacer cine desde, bueno, desde lugares como ese y que no todo tenga que pasar pura y exclusivamente por la capital federal, ¿no? Bueno, sí, eso es re interesante, es clave. En mi laburo ahora en comunicación, estoy desarrollando un programa que se llama Avellaneda Filma, que es el de prestar servicios para las productoras que quieren filmar o necesitan filmar. En estos 2 años, desde que estamos ahí laburando, hicimos como 60 proyectos. Y un poco, yo a la vez nací en San Martín, o sea, soy del conurbano, por otro lado, grandes amigos, directores como Pinto, como Campuzano también trabajan desde otra mirada, desde otro lugar, desde otro punto de vista. Entonces, yo mismo mi película la hice toda en Avellaneda y como que creo que es muy necesario que nosotros los realizadores, que nos sentimos del conurbano, tomemos la imagen del ser de la provincia y le demos
el lugar que creemos que se necesita, porque lo que vemos es que todo lo que sería el audiovisual, cuando tiene que filmar a algún delincuente, o cuando tiene que filmar a algún secuestrador, o a uno que vende drogas, lo pone en el conurbano. Es como caer siempre en la mismo, bueno, la Polka, qué sé yo, las grandes productoras. Me toca porque como presto servicios de filmaciones, vienen muchas productoras a filmar a la delincuencia en zonas del conurbano, como si fuera lo único que hay, ¿no? Para contar, o lo único que tenemos. Entonces creo que es una lucha que tenemos que dar como realizadores del conurbano, de contar, como hace Campuzano, que cuenta historias de todo tipo, o como Pinto también. Yo tengo una sola película, pero es mi intención como construir o reconstruir o volver a hacer o hacer una imagen del cine y de su gente entonces. O sea, que nosotros podamos vernos, nosotros digo como bonaerenses, yo me siento bonaerense, entonces nosotros como bonaerense podamos en definitiva tener un cine, que de hecho tenemos un cine, por eso de ahí nació el festival, mostrar nuestro cine bonaerense. No es un cine de la capital, queremos descentralizarnos, que el Inca sea un elemento más dentro de esto de construcción de historias. Por eso estaría buenísimo, bueno, en esta de que estamos, de seguir armando películas que tengan un fuerte, así, identidad, una fuerte identidad bonaerense. Ese es como el plan. Bien, y ahora, en este momento, bueno, más allá de este contexto, ¿no? Que en una de esas sabemos que si había algo en curso, tal vez está medio frenado, digo, pero estabas trabajando en algún proyecto nuevo, ¿tenés pensado hacer alguna otra adaptación? Bueno, sí, adaptaciones siempre, pero en la que estoy ahora más abocado es en esta concreción de este sueño enorme que es el de Avellaneda Filma, que es el de que se pueda filmar en principio en Avellaneda. En Avellaneda hay una escuela importantísima de cine, a la vez tiene un montón de locaciones y lugares que son lindísimos para filmar. Creo que, y desde Avellaneda poder armar algo que sea provincial, con todas las escuelas de cine de la provincia, con todas sus historias, armar algo que sea esto de, o armar o empezar a armarlo, de hacer películas bonaerenses, con esa impronta, que se lograr con un tiempo una visibilidad tan grande que pueda hasta transformarse en algo, bueno, para toda la vida, que sea para siempre, digamos, que se empiece a hablar del cine bonaerense. Eso es como un poco el desafío en la que más tengo ganas de, digamos, no mi propia película, la incluye a mi película, pero sí la de los demás, o sea, armar algo para que, como que se vea, una plataforma, no sé, algo a nivel provincial. Es un poco el plan de ahora. Buenísimo. Bueno, yo ahora sí ya los voy a ir dejando para que disfrutemos del origen de la tristeza, para que además aquellos que la leyeron hace un rato quieran volver a leerla también y sigan recomendando bueno, el trabajo que hace Oscar, y vamos a estar atentos también entonces a todo lo que comentás sobre Avellaneda Filma para, bueno, para también ver y conocer y saber esto, ¿no? De que se hacen muchas cosas y muy interesantes en muchos lados. Te agradezco muchísimo de nuevo por formar parte del ciclo. Hacía ya rato que teníamos ganas de tenerla, así que se dé ahora en este contexto encima es como, bueno, doble lujo, por decirlo de alguna manera. Bueno, muchas gracias a ustedes. No sé, está buenísimo hablar y después cuando uno tiene que hablar se mezclan las palabras y es difícil ser por ahí claro, pero de todas maneras muchas gracias por pasar la película sobre todo. No, muchas gracias a vos y bueno, muchas gracias también por el tiempo. A todos los que nos están mirando, les recuerdo el link para ver la película, yo hago para abajo porque está abajo en la descripción del video de YouTube, de acá del canal de la Biblioteca Nacional, y nos volvemos a encontrar el martes que viene a las 7 de la tarde. Vamos a estar con un encuentro y compartiendo con ustedes La Boya de Fernando Spinner, así que nos encontramos el martes que viene. Saludos a todos y de nuevo, gracias Oscar. Muchas gracias a ustedes. Un beso.